Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, confirmando el regreso de Whip al roster inicial, así que comencemos con su análisis. Whip regresa nuevamente a KOF, luego de aparecer como DLC en KOF 14, esta vez regresa en el roster inicial, junto con otros 3 personajes que fueron DLC también en esa entrega. Tenemos 4 DLC que han vuelto y 4 que aún no, perfectamente equilibrado. Regresando a Whip, tenemos que hablar de su aspecto. En un primer vistazo en mi reacción habrán notado que dije que se ve rara, y lo sigo manteniendo. Siento que hay cosas extrañas con el personaje. Para comenzar, su cabeza se ve chica en comparación al cuerpo, aunque esto puede deberse a que ahora tiene el cabello mucho más corto, como ven en esta imagen comparativa. Whip siempre lo tuvo más largo, su rostro es demasiado simple, no hay sombras o algo que lo retoque, se ve muy rara, por no decir fea, en esta imagen. Hay frames donde se ve mal y otros donde luce bien. Otra cosa que notamos ayer en directo es que su atuendo está demasiado oscuro, dando la ilusión óptica de que pareciera que está mojado, como cuando te lanzan a una pileta con ropa y todo y sales. Pues así veo el atuendo de Whip. Son pequeños detalles que creo que pueden corregirse a tiempo, ya los hemos visto con otros personajes que fueron puliéndose con el pasar de los trailers. Algo bueno para destacar del diseño de Whip es su látigo vudú. Ahora luce mucho mejor, incluso viéndose los detalles de líneas, como si de una soga se tratase, y no como en KOF 14 donde parecía un látigo de hule. Así que como les decía, el cabello corto y el rostro son algo que deberían pulir en mi opinión. Whip cuenta con su actriz de voz de toda la vida, Shiho Kikuchi. En cuanto al tema que suena de fondo, es el host del Ikari Team en KOF 2000, The Trooper. Muy bien, es momento de pasar a ver la comparativa de sus movimientos respecto a KOF 14. Le damos las gracias a Orpheus por su increíble trabajo. Por favor, suscríbanse a su canal y apoyen su contenido original. El link lo tienen en la descripción. Pues como vieron, no hay ningún cambio notorio en el moveset de Whip, es calcada de KOF 14 como la mayoría de los personajes DLC de esa entrega, que regresaron a KOF 15. Muy bien, ahora con la llegada de Whip al roster de personajes, ¿cuáles son los posibles equipos para ella? Pues vamos a analizar 3 posibilidades. Comencemos. La primera posibilidad, y la que tiene más probabilidad, es que Whip esté junto a K y Máxima, el equipo que le trajo muy buenos resultados en los KOF al K-Team. No lo vemos desde KOF 2003, ¿será el momento de su regreso? Varios se asustan ante esta posibilidad, pues creen que si se conforma, Kula ya no estaría en el roster inicial, y esto no tiene por qué ser así. Ella puede conformar equipo junto a Sylvie y Ángel formando el ex Nest Team. Algunos dirán que estas chicas no se llevan bien, y pueden tener razón, sobre todo con Ángel, pero ahí puede entrar el lore en acción y dar una historia que justifique la unión de estas 3 chicas, como estar controladas por la misma Nest o que inclusive estas 3 empezaron a llevarse bien. Nunca digan nunca. La segunda opción es cambiar a Máxima por Kula. Aquí el equipo dejaría a Máxima por primera vez fuera de un certamen de KOF, habiendo estado presente en todas las entregas desde que se presentó. La verdad es muy difícil ver acá sin su bro de toda la vida. La tercera opción es que Whip no esté junto a K,
haciendo que este conforme la formación que estuvimos viendo en el último tiempo junto a Kula y Máxima. Esto haría que Whip conforme un equipo por ella misma. Los candidatos: Lin, por estar junto a ella en KOF 2001. Algún personaje de Metal Slug que sea incluido por orden de Heidern. Zed, el único agente que no ha regresado en esta entrega de KOF. E inclusive Adelhid, el hijo de Rugal que formó un buen lazo con Heidern. Cualquiera de ellos tendría cierta historia para juntarse con Whip, así que no hay que descartarlos por completo. Lo cierto es que yo creo que no tardaron tanto para mostrar al K-Team si iban a repetir la formación del KOF 14, es decir, K, Kula y Máxima. Para mí, debería ser diferente, por al menos un personaje, pero ya veremos qué es lo que ocurre finalmente. ¿Ustedes cuál creen que sea el equipo al que pertenecerá Whip? Los estaré leyendo. Bien, antes de finalizar quiero darles un anuncio. Como recordarán por mi video anterior de KOF 15, la próxima semana finalmente podremos probar KOF 15 con su beta, todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5. Pues esta beta, que estará abierta al público, estará disponible desde el viernes 19 de noviembre hasta el lunes 22 de noviembre. Por lo que voy a decirles qué es lo que haremos en el canal para estas fechas. El viernes 19 abriremos una sala para jugar KOF 15 con todos los suscriptores que quieran unirse. Jugaremos amistosos y probaremos a los 8 personajes disponibles. Luego el sábado y el domingo los dejaré para que los prueben ustedes mismos. Porque el lunes se vendrá el primer torneo de KOF 15 en el canal, KOF 15 Beta Deluxe. Así es, haremos un mini torneo de KOF 15, con premio para el ganador. Aquí en pantalla tienen los requisitos para participar. Debes tener una PlayStation 4 o PlayStation 5 para participar. No necesitas el Plus para jugar online, ya que la beta permite jugar online sin esa membresía. Y debes ser un miembro del canal o suscriptor en Twitch. Cualquier membresía es permitida, desde Fighter hasta The King of Warriors. Así que será un torneo exclusivo para los Warriors como agradecimiento de mí para ustedes, por el enorme apoyo que le dan al canal. Si no eres Warrior y quieres unirte para el torneo, tienes tiempo hasta el 18 de noviembre para hacerlo, y estarás dentro del mismo. Síganme en futuros directos donde explicaré el formato del torneo y más. Obviamente yo no participaré, pero narraré las peleas. Así que bien, los esperaremos en estos dos directos donde estaremos con KOF 15. Ahora sí, agregamos a Whip al roster de personajes. De momento, junto a K. La próxima semana, como sale la beta, seguramente no tengamos tráiler, pero SNK es muy impredecible, así que siempre hay que dejar una ventana a la duda. ¿Quién será el próximo personaje en ser revelado? Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.